Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre la persona y el número del verbo. La persona del verbo indica quién o quiénes realizan la acción del verbo. Puede ser la primera persona, es decir, la persona que habla, la segunda persona, la persona que escucha o la tercera persona, la persona de quien se habla. Por otro lado, el número del verbo indica si quien realiza la acción es una sola persona, en singular, o más de una persona, plural. Fijaos en esta tabla en la que aparecen las personas y el número. Personas hemos dicho que puede haber tres tipos de personas, primera, segunda y tercera, refiriéndonos únicamente a una sola persona en singular, y primera, segunda y tercera, refiriéndonos a varias personas en plural. Con la tabla queda mucho más claro. Primera persona del singular, es decir, persona que habla y una única persona. Pues yo, la persona que habla ahora mismo, estoy siendo yo. Entonces es pronombre personal, yo. Persona que escucha en singular, una única persona que escucha. ¿Quién va a ser? Tú. Persona de quien se habla en singular. ¿Quién va a ser? Pues esta tercera persona. Él o ella. Y en plural, primera persona, que indica quién o quiénes hablan. ¿Quién va a ser? ¿Nosotros o nosotras? Segunda persona, que está indicando quién o quiénes escuchan. ¿Quién va a ser? Vosotros. Y tercera persona, que indica de quién o de quiénes se habla. Pues como es en plural, ellos o ellas. Por tanto, personas solo hay tres. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera persona, persona o personas que hablan. Segunda persona, persona o personas que escuchan. Tercera persona, persona o personas de quien se habla. Y hay dos números, singular, una única persona, plural, más de una persona. Teniendo presente esta tabla, vamos a practicar con este ejercicio. Fijaos, os dicen que del verbo beber tenéis que escribir la primera persona del plural. Esto está abreviado. Persona se abrevia con una P, punto, plural, PL, punto, y singular, SG, punto. Por tanto, primera persona del plural del verbo beber. Todos los tiempos que nos van a pedir van a ser presente del indicativo. ¿Cuál es la primera persona? Pues puede ser yo o puede ser nosotros o nosotras, dependiendo de si es singular o plural. Como nos dicen plural, tiene que ser nosotros o nosotras. En presente del indicativo, nosotros o nosotras bebemos. Segundo ejemplo, jugar, tercera persona del singular. La primera, recordéis que era yo, la segunda tú, la tercera él o ella, y como es del singular, pues va a ser él o ella. Él o ella, hemos dicho que seguimos con el presente del indicativo. Juegan. Vamos ahora a escribir. Segunda persona del singular. La primera es yo, la segunda tú. Por lo tanto, tú, y escribir en presente del indicativo, tú escribes. Y terminamos con saltar. Tercera persona del plural. Fijaos, del singular, la primera, yo, la segunda, tú, la tercera, él o ella. Del plural, la primera, nosotros o nosotras, la segunda, vosotros o vosotras, y la tercera, ellos o ellas. Ellos o ellas, saltar en presente del indicativo, saltan. Este ejercicio, si sabemos ese orden de las personas, si sabemos que la primera del singular es yo, la segunda tú, la tercera él o ella, y del plural la primera nosotros, nosotras, la segunda vosotros, vosotras, y la tercera ellos, ellas, como veis lo único que tenemos que hacer es ya conjugar ese verbo y adaptarlo al tiempo que nos pida. Ahora nos encontramos con un ejercicio diferente en el que se nos dan unas oraciones y nos dicen que de los verbos que aparecen en estas oraciones tenemos que indicar la persona y el número. Primer paso, localizar los verbos. Ya los tenemos localizados, veis, en rojo hemos indicado dónde están cada uno de esos verbos en estas oraciones. Ahora vamos con la primera oración. Leemos un texto sobre los romanos. Leemos qué persona y qué número tiene. Bueno, pues si yo recuerdo esa tabla que decía que la primera persona era yo, la segunda tú, la tercera él o ella, en el singular, y en el plural
la primera éramos nosotros o nosotras, la segunda vosotros o vosotras y la tercera ellos o ellas, lo único que tengo que hacer es colocar esos pronombres personales delante de este verbo. Vamos a ello. Yo. Yo leemos un texto sobre los romanos. No, por lo que sé que primera persona del singular no es. Tú leemos un texto sobre los romanos. No, no hay concordancia, por lo tanto tampoco va a ser la segunda persona del singular. La tercera. Él o ella leemos un texto sobre los romanos. Tampoco, o sea que la tercera del singular tampoco es correcta. Vamos con el número plural. Primera persona del plural, nosotros o nosotras. Nosotros o nosotras leemos un texto sobre los romanos. Sí, ahora sí que ese sujeto que hemos puesto con ese pronombre en personal y este verbo concuerdan. Por lo tanto, el sujeto que no aparece aquí sería nosotros, sería el sujeto omitido, nosotros o nosotras, y nosotros o nosotras es primera persona del plural. Persona, primera, número, plural. Vamos con la segunda oración. Ellos miraban desde la ventana. En esta oración ya tenemos un sujeto, que es ellos. Ellos, ¿recordáis qué era? La primera persona del singular era yo, la segunda tú, la tercera él o ella. Y del plural, la primera nosotros o nosotras, la segunda vosotros o vosotras y la tercera ellos o ellas. Por tanto, ellos es la tercera persona del plural. Yo hablo inglés, francés y alemán. Hablo. Tenemos localizado el verbo. El sujeto, que ya lo tenemos ahí escrito, es yo, pero si no lo tuviésemos, pues tendríamos que hacer lo primero que hemos hecho en la primera oración, ir probando. Primera persona del singular, yo hablo. Y os hemos descubierto que efectivamente la persona y el número de este verbo es primera persona del singular. Y la última, ella le escucha atentamente. Imaginad que en vez de ella tuviésemos María, porque si leemos ella ya sabemos que es tercera persona del singular. Pero imaginaos que tenemos María. Pues podemos hacer lo mismo que hemos hecho en la primera de las oraciones. Ir probando a ver si María es primera persona, segunda persona o tercera persona y si está en singular o en plural. El verbo es escucha. Yo escucha no tiene sentido. Tú escucha tampoco tiene sentido. Ella escucha sí que tiene sentido. Por tanto, ella, que es María, es la persona de la que se está hablando, es la tercera persona del singular. Resumiendo, si tenéis un ejercicio como este en el que se os dan unas oraciones y se os dice indicad en estas oraciones cuál es la persona y el número del verbo. Primer paso, localizar los verbos. Si no localizamos los verbos es imposible saber cuál es su número y cuál es su persona. Si tenéis la suerte de que haya un sujeto en esa oración, pues vais a tener la tarea mucho más fácil que si no tenéis ese sujeto. En caso de que no haya sujeto, pues lo único que debéis hacer es probar con todas esas personas. Son 6 en total, 3 del singular y 3 del plural. Vais probando una por una hasta que haya una concordancia entre ese pronombre personal y ese verbo.